Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hemos vuelto. La idea de hoy va a ser trabajar el texto de Luis Althusser, que les dejé, Ideologías y aparatos ideológicos del Estado. Hay un texto que analiza el marxismo occidental, que es de un amigo de ustedes, que ya lo han leído, que se llama Perry Anderson. Hace todo un análisis sobre cómo llegan estas visiones y estas posiciones de, ustedes saben que el siglo XX lo tenemos que pensar en esta ruptura que implicó por un lado el mundo comunista y por el otro lado el mundo capitalista a partir de la Revolución Rusa y de la conformación de lo que va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En función de este mundo binario, diríamos, íbamos observando en el contexto también, tanto de la Primera como de la Segunda Guerra, cómo se fueron consolidando las distintas naciones y los distintos poderíos y cómo fue, de alguna manera, Estados Unidos intentando construirse como una potencia mundial, en especial después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó con una Europa empobrecida después de una guerra? Bueno, lo mismo capaz que estudian de nosotros después de una pandemia, ¿no? Es decir, la situación de pandemia ha generado una gran crisis económica mundial. En ese contexto, post Segunda Guerra Mundial, en los 50, diríamos, Anderson habla de justamente cómo el Partido Comunista francés empieza a consolidarse y empieza a aparecer estas figuras, por un lado, figuras como Sartre, y por el otro, Merleau-Ponty, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Este personaje muy interesante en su vida, que había sido, bueno, él fue prisionero en la Segunda Guerra Mundial, tenía problemas psiquiátricos, ¿no? Había sido diagnosticado y bueno, él termina ingresado en un neuropsiquiátrico y en los 80 después de haber estrangulado a su mujer, ¿no? Cuando él estaba en el neuropsiquiátrico, lo visitaba Foucault, lo visitaba Derrida. Bueno, ¿no? Fíjense, esta intelectualidad francesa que ha influenciado tanto en nuestro pensamiento contemporáneo, bueno, termina en los 90, pero fallece en los 90. Pero lo que nos interesaba era trabajar este texto en donde podríamos decir tiene no solamente elementos del materialismo dialéctico para pensar la sociedad, sino también pensando en la sociedad post Segunda Guerra Mundial, en el clima de los 60, en el clima de la necesidad de replantear y repensar este materialismo dialéctico desde Occidente. Ya en Italia había aparecido un Gramsci, ¿recuerdan? Ya había aparecido, bueno, en Francia todo el desarrollo del existencialismo, todo el desarrollo de lo que va a ser el psicoanálisis desde principios de siglo, las influencias freudianas que después van a generar todo el desarrollo lacaniano, ¿no? Es decir, la complejidad del pensamiento que va a generar incluso esa gran movida social que fue el Mayo francés del 68 y que tuvo incluso en ese mismo contexto, podríamos decir, en donde universitarios o académicos se unen con obreros en esta lucha conjunta y muchos han hecho parangones con el cordobazo argentino, que si bien fue este movimiento que se gesta en Córdoba en el 69,
va a generar muchas réplicas de azos, ¿no? Acá tuvimos, bueno, el chipoletazo, el rocazo, el rosariazo, ¿no? Es decir, distintos movimientos. O sea, hay un clima de eclosión social, aparece este nuevo gran actor social que va a ser la juventud. Y obviamente hay que pensar en, bueno, ya la China comunista ya estaba se había consolidado, pero también teníamos acá en América la Revolución Cubana, ¿no? Bueno, Estados Unidos, el movimiento de los Panteras Negras, los movimientos de las universidades, de los campus tan fuertes, la guerra de Vietnam, ¿no? Es decir, todo ese es el clima de los 60. Los 60 que en nuestro país tuvieron un movimiento también a nivel artístico, que fue el gran Instituto Di Tella, que marcó todo el arte desde las distintas prácticas artísticas. Piensen que lo que es música electroacústica es hija del área de música y de investigaciones musicales del Instituto Di Tella. Bueno, no me voy más de tema. Sigo en la próxima.